Muy buenas noches, mi nombre es Leslie Gisela Navarro Cabañas, estoy estudiando en la carrera de Contaduría. Esta es la materia de Introducción al Derecho, estoy presentando mi proyecto, soy de Mérida, Yucatán. A continuación explicaré todos los puntos requeridos por la profesora. Abordaremos como primer punto la clase 16, que vamos a hablar del testamento. En la clase 17 manejaremos las obligaciones. En la clase 18 igual hablamos del mismo origen que son las obligaciones, las formas de extinción de estas. En la clase 19 y 20 abordaremos el tema del contrato. Como sabemos, el estudio del derecho es sumamente amplio, sin embargo trataré de explicarlo de una mejor manera. Ya que la profesora pues igual nos pidió de que leyendo las clases en dicho rubro pues también hay actividades que vamos a tratar de abordar igual, así como definir los conceptos. Empezaré explicando los temas y posteriormente me estaré apoyando en mi computadora para poder hacer las actividades que nos exigen o que nos requieren en la plataforma. Bueno, en la clase 16 abordamos el tema del testamento. El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, en el que una persona define el destino de sus bienes. Obviamente bienes que trabajamos, que conseguimos, que tuvimos en vida. Muy bien, eso es en cuestión del testamento. Hay dos tipos a la hora de la sucesión, porque el testamento obviamente vamos a tener una sucesión de bienes. Hay dos tipos, la sucesión testamentaria o sucesión voluntaria y la sucesión legítima, intestada o forzosa. ¿A qué vamos con ello? Cuando nosotros queremos o el porqué o la importancia de realizar un testamento es para evitar dejar problemas pues a nuestros seres queridos o a los destinatarios a los cuales queremos dejar nuestros bienes. Uno de esos tipos de sucesión, que es la intestada, esta situación se da cuando obviamente en vida no hiciste, no sé, una donación, no hiciste un testamento, por lo tanto a la hora de fallecer, pues obviamente tus bienes quedan intestados y hay que abrir mediante el intestado. Y el primer tipo de sucesión, que es la sucesión testamentaria, pues obviamente es cuando si haces este acto personalísimo, si te preocupas en vida por dejar tus cosas en orden. Por eso manejamos los dos tipos de sucesión, que es la sucesión testamentaria y la sucesión intestada, forzosa o legítima. Previo a esto, ya habíamos definido lo que es el testamento. Hay tipos de testamento, por supuesto. Tenemos los testamentos ordinarios y tenemos los testamentos especiales. Los testamentos ordinarios son las que se publican público abierto, público cerrado, público simplificado y el hológrafo. Son los testamentos ordinarios, por decirlo de alguna manera, los testamentos comunes. Y el testamento especial son los privados, los militares, los marítimos y los extranjeros. Como su nombre lo dice, es un testamento especial, es un testamento que no lo sé, está un militar, por ejemplo, está en la guerra, obviamente le dieron un balazo, está en peligro de muerte, entonces se hace un testamento especial. Entonces son los dos tipos de testamentos, el testamento ordinario y el testamento especial. En la actividad de la plataforma, hablando de lo que es la clase 16, que es donde te hablan de la sucesión y el testamento, traté de explicarlo lo más breve posible porque sí tenemos mucho por explicar. Y por eso se mencionó súper rápido qué es un testamento, qué es un acto personalísimo, los tipos de testamentos, que es ordinarios y especiales, y las sucesiones, que hay dos tipos de sucesiones, como habíamos mencionado. Muy bien, en la tarea de las preguntas en específicas en la plataforma, nos piden o se van en específico al testamento hológrafo. Nos pide que hagamos un testamento hológrafo. La verdad, si yo lo redactaba acá, no me iba a dar espacio y casi no se ve por la proyección de luz. Un testamento hológrafo, por ejemplo, si yo hiciera uno, pues obviamente tengo que poner mi nombre correcto, como tal cual es en IFE, no sé, les Gisela Navarro Cabañas, poner fecha y lugar en el que lo estoy haciendo, Mérida, Yucatán, a 30 de agosto del 2022. Tengo que poner el nombre, pues ahora sí que hay que tener el cuidado de que poner el nombre correcto de la persona a la cual le queremos dejar nuestros bienes.
y hay que firmarlo. La firma es muy importante porque obviamente hay que tratar de firmar lo más parecido a nuestro IFE, y todo este testamento que hicimos a puño y letra, nosotros mismos, como ya les dije, poniendo bien nuestro nombre, poniendo el lugar, la fecha y el lugar en el cual se está llevando a cabo, poniendo el nombre correcto del destinatario de nuestros bienes, firmándolo de manera correcta, puño y letra. Este papel yo lo meto al archivo general notarial. Eso es un testamento hológrafo. El testamento hológrafo, te preguntaban en la tarea, ¿a qué tipo de testamentos pertenece? Pertenece al testamento ordinario. El testamento ordinario, recordemos que puede ser el público abierto, público cerrado, público simplificado y el hológrafo. O sea, ¿qué tipo de testamento pertenece al ordinario? Ok, recordamos también que los testamentos especiales dijimos que es el privado, militar, marítimo y extranjero. El testamento hológrafo pertenece a qué tipo de sucesión, a la sucesión testamentaria o voluntaria. ¿Por qué? Porque yo hice una sucesión voluntaria. Yo lo escribí a puño y letra, sí es verdad, pero es de mi puño y letra. Se pueden hacer pruebas, se pueden hacer de todo, y que logre obtener todos los requisitos que dijimos, que es nombres correctos, lugar, fecha, firmas correctas, que es obviamente en un archivo notarial, y eso es en cuestión del testamento hológrafo. Ok, muy bien. Esto es en cuestión de la clase 16. Me voy a cruzar para poder buscar la actividad de la clase 17. Ok. Muy bien. En la clase 17 abordamos lo que es las obligaciones. Vimos lo que son las obligaciones. Muy bien. ¿Cuándo se da una obligación? Una obligación se va a dar, obviamente, cuando hay una relación jurídica. Para que haya una relación jurídica necesitamos a un acreedor. El acreedor es el que le va a exigir. ¿A quién le va a exigir? Le va a exigir a un deudor. Y esto es igual a una prestación, ya sea de dar, de hacer o de no hacer. A grandes rasgos, una obligación, ¿cuándo se va a dar? Obviamente una obligación se va a dar entre dos personas cuando haya obviamente una relación. Un ejemplo es como, no sé, que yo sea un prestador de dinero. Obviamente yo presto, yo doy, yo soy el acreedor y yo le exijo a mi deudor que me pague. Por lo tanto, tenemos una relación, así es. Tenemos un acreedor, que soy yo el que dio el dinero, y tenemos un deudor, que es el que me debe. Por lo tanto, acá tenemos una prestación de dar. ¿Por qué? Porque yo voy a dar, él tiene la obligación de hacer, de pagarme, y eso es una obligación. Los elementos de la obligación. Los elementos de la obligación tenemos al sujeto, la relación y el objeto, como bien definimos anteriormente. El sujeto, dijimos que van a ser dos, o se le dan dos nombres, que es el de acreedor y deudor. La relación jurídica pues se da mediante la obligación de dar y recibir, hay una relación jurídica. Y el objeto, el bien que estamos prestando, el servicio, qué es lo que se está dando. Por ejemplo, como dijimos que soy prestador de dinero, bueno, pues el objeto pues es el dinero, porque te di un dinero, ¿no? En efectivo. Esos son los elementos de la obligación. ¿Cómo se clasifican las obligaciones? Las obligaciones se clasifican según el objeto, según la modalidad y según la pluralidad de sujetos. También la obligación puede ser obligación por objeto, el objeto de dar, de hacer o de no hacer. Las fuentes de las obligaciones, que son ley, actos ilícitos y actos ilícitos. A grandes rasgos, estos son los temas de obligación que se vieron en la clase 17. En la clase 18, continuando con la misma línea del tema de las obligaciones, se vio las formas de extinción de las obligaciones y vimos varias. Puede ser un pago, una donación, una compensación, una remisión, una
conclusión, rescisión, dación en pago, delegación y prescripción. Como el ejemplo que dimos al principio, si yo te presto un dinero, ¿cómo se va a extinguir esa obligación? Obviamente que tú me devuelvas lo que te presté, los intereses, no lo sé, los gastos de ejecución y demás. Entonces, a grandes rasgos, de eso trató la clase 17 y la clase 18. Si nos vamos a la actividad que nos dice en la plataforma, nos dice que obviamente pensemos en una obligación jurídica y demás. Yo, la primera obligación jurídica que se me viene a la mente, pues viene siendo, por ejemplo, el que si adquieres un automóvil, pues obviamente con tu financiera hay una obligación, claro que sí, la financiera viene siendo mi acreedor, yo soy el deudor, por lo tanto, tenemos una obligación, yo de pagar mis letras durante 5 años y el acreedor obviamente de que si el vehículo, no sé, tenga algún vicio oculto y demás, obviamente mediante la agencia, obviamente me resanen si tuvieran esos errores. O sea, hay unas obligaciones mutuas. Vendría siendo los elementos, sí tenemos al sujeto, que viene siendo la financiera y yo, la relación jurídica pues hay, el objeto es el auto, la clasificación de las obligaciones, pues según el objeto, pues obviamente es el auto, la obligación del objeto, pues es de dar, fuentes de las obligaciones, pues es un acto lícito, porque estoy adquiriendo un vehículo conforme todo lo que se establece, ¿no? ¿Cómo voy a extinguir dicha obligación de la compra de mi auto? Pues cuando yo liquide el auto, cuando me entreguen la factura y se termine la relación jurídica que tenemos, tanto la financiera, no lo sé, la marca del auto, la agencia, valga la redundancia, y pues obviamente con una servidora. Eso es el ejemplo en cuestión del tema de las obligaciones. Y ahorita nos vamos a ir a la clase 19 y 20, que fue el contrato. Perdón, acá por cruzarnos. La clase 19 empezamos con lo que es el tema del contrato. ¿Qué es un contrato? El contrato es la principal fuente de las obligaciones. El contrato es un acuerdo libre y voluntario entre dos o más personas. Bien, el objeto siempre del contrato va a ser crear o transmitir derechos y obligaciones. Ese siempre va a ser el objeto de un contrato. Los contratos hay elementos de existencia o esenciales y elementos de validez. Los elementos de existencia o esenciales son dos, se dividen en dos. Por consentimiento, que puede ser tácito y expreso, y por objeto. Entonces, elementos de existencia o esenciales son consentimiento y objeto. Y los elementos de validez son capacidad legal, ausencia de vicio, licitud de objeto y la forma. Muy bien. Los contratos pueden ser unilaterales o bilaterales, ¿ok? Puede ser obviamente uno mismo, puede ser con dos, puede ser con más personas. Los tipos de contrato. Los tipos de contrato pueden ser translativo de dominio, translativo de uso, de garantía, de representación y de seguro. Eso es en cuestión al contrato. Igual dice, los contratos pueden ser personales, que son unilaterales, o bilaterales. Puede ser criterio de dinero, que es oneroso y gratuito, prestaciones, forma, definitividad, tiempo, tipicidad y número de contratantes. Los tipos de contrato, pues son los que habíamos mencionado antes, que son los translativos de dominio, translativo de uso, de garantía, de representación y de seguro. Como tarea que nos piden en la plataforma, ok, por ejemplo, también nos dicen que nos hicieron unas preguntas en cuestión al contrato. Nos dice
¿En qué situación? ¿Qué situaciones se evitan con la firma de un contrato de compra-venta de un inmueble? ¿Qué situación? En lo personal, yo creo firmemente que la situación principal que se puede evitar a la hora de realizar un contrato de compraventa es esa, la obligación que después de un determinado tiempo tú sí vas a comprar dicho predio, porque en ocasiones podemos hacer la promesa sin ningún papel de por medio, pero llega el tiempo y obviamente no se realiza la compraventa. Entonces, yo pienso que la situación que se evita con la firma de un contrato de compraventa es eso, asegurar que se va a llegar al objetivo, o sea, que se va a llevar a realizar dicha compraventa. Dice, menciona algunas situaciones reales en las que no se firma un contrato, pero que sea importante que se aplique. Para mí, el principal ejemplo que podría dar es cuando das rentada a una casa. A veces uno dice, bueno, no es que lo conozco, es alguien cercano a mí, no vamos a hacer un contrato, pero te doy la casa y, no sé, en un año me lo devuelves y demás, ¿no? Pasa el año, tú vas, pides tu casa, no se quieren salir. Como no hay un contrato bien establecido, obviamente ahí empiezan los problemas. Entonces yo sí considero que es primordial firmar un contrato a la hora de dar en arrendamiento un predio. Es el ejemplo que yo podría dar. Y a grandes rasgos, esto es en cuestión de el contrato. También nos piden como puntos especiales que yo vi que también nos los van a pedir en la infografía, pero pues me gustaría señalarlos igual en la grabación, porque también pues me lo señalaban, porque se explican con tus palabras. Vamos a explicar un poquito de lo que es el Estado, que igual lo van a poder percibir en la infografía que se va a presentar en mi proyecto. En la clase 6 vimos lo que es el Estado. ¿El Estado qué es? El Estado siempre va a estar conformado por una sociedad humana. Una sociedad humana, a su vez, siempre va a querer buscar el bien común. Una sociedad humana siempre va a estar gobernada por un sistema jurídico. Y una sociedad humana siempre va a estar establecida en un territorio específico. Derecho es igual a Estado. Derecho, Estado es igual para aplicarse. Estado y derecho es legitimarse. Porque un Estado sin derecho sería una fuerza de Estado. Los elementos constitutivos del Estado son 3. La población, el territorio y la soberanía. La población, como dijimos, son las personas que habitan el territorio. El territorio es el área geográfica donde están estas personas. Y la soberanía es el poder en un territorio. Es el gobierno, por decirlo de alguna manera. Entonces, esos son los 3 elementos constitutivos de un Estado: la población, el territorio y la soberanía. Un poder legítimo siempre va a perseguir un bien común. México tenemos soberanía. ¿Cómo en México se ejerce la soberanía? ¿A través de qué? A través de los poderes de la Unión. Eso está constituido en el artículo 41 de nuestra Constitución. Ahora, igual vamos a abordar un poquito, así rapidísimo, el tema de la soberanía que se encuentra en el artículo 39. La soberanía puede ser interna y puede ser externa. La soberanía, igual lo mencionamos en el artículo 41 de la Constitución. La soberanía, nosotros ¿cómo lo vamos a ver reflejado? El claro ejemplo de la soberanía se representa en los poderes de la Unión. ¿Y qué son los poderes de la Unión? Los poderes de la Unión son 3: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder legislativo es el Congreso. El poder ejecutivo es el presidente. Bueno, es el presidente en el ámbito federal. En el ámbito estatal es el gobernador y en el DF pues es el jefe de gobierno. Más adelante y en la infografía se va a desmenuzar, por decirlo de alguna manera, todas estas cuestiones. Ahorita estamos como que explicándolo muy rápidamente. Y el poder judicial, que es la Suprema Corte. Entonces, la soberanía, el claro ejemplo, poderes de la Unión. Poderes de la Unión se dividen en 3: ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien. En un municipio, ¿qué va a haber siempre? Va a haber un ayuntamiento. Y en el ayuntamiento, obviamente, hay un presidente municipal, regidores y síndicos. En la clase número 7, abordamos todos los temas de la Constitución. Nuestra Constitución es nuestra norma suprema.
La Constitución obviamente pertenece al derecho constitucional. El derecho constitucional a su vez pertenece al derecho público. La Constitución mexicana es la norma fundamental, escrita o no, que el Estado establece. Ok, clasificación de las constituciones. Las constituciones pueden ser de forma, reformabilidad, observancia y origen. La Constitución que nos rige en la actualidad está desde 1917. Contiene 136 artículos y se divide en parte dogmática y parte orgánica. Perdón, la parte dogmática está constituida por 29 artículos. Esos 29 artículos que están en la parte dogmática son los derechos humanos o también conocidos como las garantías individuales, que también se abordará un tema y se explicará a grandes rasgos en la infografía todo esto, que es sumamente interesante. Pero hay que saber que todo esto viene de nuestra Constitución, que se divide en dos, dogmática y orgánica. Y en la parte dogmática es cuando hacemos mención de los 29 artículos, que son los derechos humanos o también llamados garantías individuales. Y en la parte orgánica regula toda la estructura del Estado. Y en la clase 8, ahora sí, vamos a abordar los temas de las garantías individuales que habíamos comentado anteriormente, que las garantías individuales son los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son los 29 artículos de la Constitución que se encuentran en la parte dogmática. Ok, muy bien. ¿Cuáles son esos? Esas garantías individuales. Y también vamos a mencionar cuáles son esos artículos, cuáles son esos 29 artículos que son las garantías individuales. Los derechos humanos, o también llamados garantías individuales, son de igualdad, de libertad, de propiedad y de seguridad jurídica. De igualdad tenemos el artículo 1, el artículo 2, el 4, el 12 y el 13. De libertad tenemos el artículo 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 24 y 28. De propiedad tenemos el artículo 27 y de seguridad jurídica tenemos el artículo 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Todos esos son 29 artículos que se encuentran en la parte dogmática y que son mis derechos humanos, también conocidos como garantías individuales. Pero muy bien, toda esa explicación está muy organizada y demás, pero ¿cuál es el organismo encargado de promover y defender los derechos humanos? Es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también conocido con la abreviación CNDH. Ok, en la clase 9 vimos las formas de gobierno, que las formas de gobierno son tres. En la historia aristotélica era monarquía, democracia y aristocracia. En las formas de gobierno contemporáneas es monarquía, república y dictadura. Monarquía, una persona; república, el pueblo elige al jefe; y la dictadura, los poderes son controlados por el ejército militar. En la clase 10, también en la infografía, vamos a ver lo que son los poderes de la Unión, que los poderes de la Unión están en el artículo 41 de nuestra Carta Magna, también conocida como Constitución, y se divide en tres, que es ejecutivo, legislativo y judicial. E igual al principio de la explicación los mencionamos. Es cuando mencioné el ejecutivo, pues es el presidente de la República a nivel federal, el gobernador a nivel estatal, en el DF es el jefe de gobierno y su duración o permanencia es por 6 años. El legislativo es un Congreso General, hay 2 cámaras de diputados y senadores. Y el judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que están integrados por 11 ministros, que son elegidos por las 2/3 partes de los senadores, y que sí son elegidos por las 2/3 partes de los senadores, pero el presidente es el que dice, bueno, tal vez menganito, fulanito y sotanito son mis propuestas para que sean esos magistrados. Pero el que da las propuestas es el presidente de la República, pero lo eligen las 2/3 partes del Senado. Duran 15 años. Y a grandes rasgos también ya se explicó lo que se va a ver por escrito en mi infografía. A grandes rasgos, este es mi proyecto presentado. Obviamente es sumamente extenso, traté de resumirlo lo mejor posible. Traté de abordar todos los temas y agradezco su tiempo. Muchas gracias y buenas noches.